Hola amigos y sean bienvenidos a un nuevo video de su clase de estática. Así que vamos a resolver a continuación el ejercicio 2.43 del libro de Hibbeler. Y nos dice, en C se amarran dos cables y se cargan como se muestra en la figura. Determinen la tensión, inciso A, en el cable AC y inciso B, en el cable BC. Y como pueden ver aquí abajito tenemos la figura completa y como pueden ver son dos cables, están los mismos AC, BC y están cargando un peso de 400 libras, tal y como lo dice el enunciado. Así que para poder resolver y poder calcular las tensiones de cada uno de los cables vamos a usar estas propiedades que hemos aprendido en trigonometría y que prácticamente son la base de toda estática. Así que vamos con nuestro paso 1 y vamos a dibujar nuestro diagrama de cuerpo libre, o por sus siglas DSL. Así que en primer momento vamos a tener que definir la cantidad de vectores fuerza que vamos a tener en nuestro diagrama de cuerpo libre. Así que van a ser tres vectores que los vamos a nombrar la tensión del cable AC, la tensión del cable BC y por último el peso de W, y ahí tenemos nuestros tres vectores. Primero vamos a empezar a definir los componentes de nuestro vector AC. Vamos a buscar su dirección y como pueden ver aquí el dibujo nos indica que son 50 grados tomando como horizontal el punto A, y aquí abajo si nosotros colocamos un horizontal en el punto C podemos ver que los ángulos están totalmente alineados, son dos barras paralelas, tenemos una diagonal, así que los ángulos deben de ser los mismos, tanto 50 grados arriba y 50 grados abajo. Lo mismo pasaría para la cuerda de BC, que prácticamente sería 30 grados, tanto arriba como al lado de abajo. Bueno, y entonces ahora sí, a continuación, en la parte de aquí abajo vamos a empezar a dibujar nuestro diagrama de cuerpo libre, así que voy a empezar a trazar nuestro plano cartesiano. Pueden medir su espacio porque es muy importante que todo el diagrama sea muy entendible, ya que si lo encimamos todo, podemos cometer errores. Ya dibujé aquí nuestros ejes, nada más hay que marcarlos y vamos a primero colocar el vector AC, así que vamos a ver sus componentes. Decíamos que era un vector, está apuntando hacia la izquierda y tiene una dirección de 50 grados. Y el sentido, por ser una cuerda que literalmente está cargando un peso, así que el sentido de la fuerza va a ser hacia arriba, porque ahí está su apoyo. Entonces podríamos contar con que este vector tiene un sentido positivo del lado de las Y's. Luego vamos a dibujar el vector BC, colocamos su ángulo de 30 grados, igual el sentido va hacia arriba porque está cargando el mismo peso, y para dibujar el peso simplemente va a ser un vector que va a estar apuntando hacia abajo porque es en el sentido negativo, siendo un peso de 400 libras. Y vamos a nombrarlos para poder completar ya por fin nuestro diagrama de cuerpo libre. Que ya una vez completado, vámonos con el paso número 2, que es la descomposición de fuerzas. Este paso es el más importante, ya que de aquí vamos a plantear las ecuaciones que nos van a ayudar para poder deducir las tensiones en ambos cables. Como estamos hablando de un cuerpo que está en equilibrio, se tiene que cumplir dos condiciones, que tanto la sumatoria de fuerzas en X sea igual a 0 y la sumatoria de fuerzas en Y sea igual a 0. Así que de acuerdo a estas dos condiciones vamos a tener que descomponer tanto las fuerzas en X como las fuerzas en Y su sumatoria nos tiene que dar 0. Y aquí es cuando nos vamos a apoyar de nuestro diagrama, porque como pueden ver tanto el vector AC como el vector BC tienen componentes tanto en X y en Y, que lo vamos a llamar fuerzas en Y y fuerzas en X. Así que de acuerdo a esto, prácticamente lo que hemos creado es un triángulo rectángulo en ambos vectores. Así que vamos a hacer la sumatoria de fuerzas en X y sabemos que los componentes de las fuerzas en X los tienen los vectores AC y BC, porque el vector W solamente es un solo componente en el eje Y. Así como podemos observar en el diagrama, ambos componentes se encuentran como catetos adyacentes, ya que los componentes de las fuerzas en Y corresponden a los catetos opuestos. Así que nos dice que para poder calcular el cateto adyacente vamos a tener que usar alguna identidad trigonométrica, ya sea de tangente, seno y coseno, así que nos vamos a nuestras tres funciones que tenemos aquí y vamos a ver cuál es la que más nos favorece, y aquí nos aparece esta que nos va a decir que es igual a la hipotenusa por el coseno del ángulo. Esto es muy importante ya que podemos decir que nuestro cateto adyacente siempre va a estar relacionado con el coseno del ángulo. Y sustituyendo esta parte nos va a decir que la hipotenusa multiplicado por el coseno del ángulo va a ser igual a nuestro cateto adyacente, y ya lo hemos integrado aquí como parte de nuestra ecuación. Ahora vamos a ver su signo, ya que si el vector apunta a la izquierda va a ser negativo, pero si el vector apunta a la derecha va a ser positivo. Y como pueden ver el vector AC está apuntando hacia la izquierda, así que le corresponde el signo de negativo. Luego vamos a ubicar nuestro componente de las fuerzas en X del vector BC, que de igual forma que el vector AC lo vamos a relacionar con nuestra identidad de coseno. Nos dice que apunta hacia la derecha, así que va a ser positivo. Entonces las fuerzas en X de ese vector va a ser igual a la hipotenusa multiplicado por el coseno de su ángulo, que en este caso son 30 grados, y de una vez voy a corregir el anterior que es coseno de 50 grados. Y como pueden ver ya tenemos todos los componentes de las fuerzas en X, ya que el componente de W no lo tiene porque está ubicado en el eje de las Y's. Entonces vamos a pasar para la sumatoria de fuerzas en Y, y tendremos primero nuestro componente de las fuerzas en Y de nuestro vector AC.
Así que vamos a ponerle por aquí sumatoria de fuerzas en Y igual a, lo voy a poner aquí con otro color. Primero vamos a indicar el sentido, ya que si está del origen para arriba, lo vamos a tomar como un sentido positivo, y si es del origen para abajo, lo vamos a tomar como un sentido negativo. Prácticamente sigue siendo el lado hacia donde apuntan. Así que para poder calcular el componente de las fuerzas en Y de nuestro vector AC, vamos a usar la relación de seno, ya que el seno del ángulo es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces simplemente despejando esto nos quedaría que nuestro cateto opuesto será igual a la hipotenusa que pasa multiplicando y queda hipotenusa por seno del ángulo es igual al cateto opuesto. Voy a volver a cambiar de color para volver a marcar nuestro vector. Entonces nos quedaría que las fuerzas en Y de nuestro vector AC sería igual a su magnitud o hipotenusa que es AC que multiplica al seno del ángulo que son 50 grados. De igual forma vamos a ver su signo, ya que está apuntando hacia arriba vamos a ponerle que es positivo. Y aplicamos lo mismo para los componentes de fuerzas en Y en nuestro vector BC, que queda la hipotenusa por el seno del ángulo, que es BC, por el seno de 30. Por último, nuestro vector W, que solamente un componente en el eje de la Y, está apuntando en el sentido negativo, y entonces le vamos a poner que es menos, y tiene un valor de 400 libras. Así que lo indicamos aquí como parte de nuestra ecuación, y todo esto igual a 0. Así que como pueden ver nos han quedado dos ecuaciones, la de la sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y. Para sumatoria de fuerzas en X la vamos a llamar ecuación 1 y para la sumatoria de fuerzas en Y la vamos a llamar ecuación 2. Así que vámonos directamente con el paso 3. Podemos resolver por muchos métodos este sistema de ecuaciones de 2×2, pero a mí el que más me gusta usar es el de sustitución. Así que de la ecuación 1 voy a despejar BC. Así que lo voy a dejar indicado por aquí. Tal que de una vez vamos a despejar BC. Y nos va a quedar más o menos así. Nos dice que BC coseno de 30 va a ser igual. Vamos a pasar todo lo que está restando que es menos AC coseno de 50. Lo vamos a pasar sumando y nos quedaría BC coseno de 30 igual a AC coseno de 50. Tal que vamos a despejar BC. Así que pasamos ese coseno. Si está multiplicando lo pasamos dividiendo. Y nos queda AC coseno de 50 sobre el coseno de 30. Y este despeje lo vamos a pasar como nuestra ecuación número 3. Porque así, siguiendo esta metodología, no nos perdemos y no revolvemos ecuaciones. Luego pasamos al paso número 4. Así que de nuestra ecuación número 2, vamos a tener que sustituir en ella BC, que recién acabamos de calcular y nos dice que es igual a AC coseno de 50 sobre el coseno de 30. Primero voy a copiar la ecuación original. Entonces tenemos que es AC por el seno de 30 grados más, de hecho son 50 grados, vamos a corregirlo aquí, el seno de 50 grados, ahora sí más, lo que es el vector BC, por el seno de 30. Pero ya que tenemos aquí el despeje de BC, esto lo vamos a poner como AC coseno de 50 sobre el coseno de 30. Esto que vamos a estar multiplicándolo con el huerfanito de acá arriba, que es el seno de 30. Porque no hay que olvidarlo, porque está multiplicando solamente el término BC, y BC es igual a todo lo que acabamos de escribir anteriormente. Esto menos las 400 libras, y esto igual a 0. De aquí podemos darnos cuenta que si hacemos el producto nos va a quedar un seno de 30 sobre el coseno de 30. Y esto es igual a tangente, así que podemos reescribirlo de la siguiente forma. Y podemos poner que es AC seno de 50 más AC coseno de 50, seno de 30 sobre coseno de 30 es igual a tangente. Así que coseno de 50 por tangente de 30 menos las 400 libras igual a 0. Ahorita queremos los términos de AC solitos, así que vamos a pasar del otro lado al menos 400 libras. Así que nos quedaría que es AC por el seno de 50 grados más AC coseno de 50 por la tangente de 30. Entonces es menos, lo pasamos del otro lado como más, esto sería igual a 400 libras. Y nos quedan los términos de la siguiente forma. Y como pueden ver, antes del igual tenemos una suma. Tenemos en ambos lados el vector AC. Así que vamos a poner que AC va a ser igual a la multiplicación del seno de 50 más el coseno de 50 por la tangente de 30 si aplicamos la propiedad distributiva. Y todo esto igual a 400 libras. Y como pueden ver, todo esto ya nos queda en términos de escalares y podemos despejar AC. Entonces podremos decir que AC será igual a 400 libras. Y de hecho lo voy a poner un poquito más al centro para poder poner todo lo demás en la parte de abajo. Decíamos 400 libras sobre el seno de 50 más el coseno de 50 grados por la tangente de 30. Entonces esto ya lo podemos hacer directamente con la calculadora y vamos a decir que AC es un aproximado de... Metemos y le dejamos todo el trabajo a la calculadora y nos arroja un resultado aproximado de 351.75 libras. Hasta este punto ya hemos calculado el primer inciso que nos pide aquí el problema, así que vamos a empezar a calcular la tensión en el cable BC. Y como pueden ver la podremos despejar de la ecuación número 1 porque es la más chiquita y nos relaciona solo ambos términos.
Así que como en el último paso y número 5 de ecuación 1, vamos a calcular BC. Así que voy a volver a copiar la ecuación completa de la ecuación 1. Y vamos a poner aquí menos AC, el coseno de 50 grados, más BC por el coseno de 30 grados, igual a 0. Solo me voy fijando que haya pasado todo de forma correcta para que no haya errores. Y entonces con el despeje tenemos que BC va a ser igual a AC por el coseno de 50. Lo pasamos como positivo. Bueno, aquí me voy a saltar un paso, pero mejor me regreso. Fíjense, vamos a decir que esto va a ser igual a... Primero vamos a despejar BC coseno de 30. Tenemos que BC coseno de 30. Pasamos del otro lado a AC coseno de 50 del lado positivo. Ahora si nos brincamos hasta ese paso, nos estorba un coseno de 30 y vamos a pasarlo dividiendo. Así que nos queda AC coseno de 50 sobre el coseno de 30. Tal que BC va a ser igual a, el AC ya lo conocemos, que es 351.75 libras, coseno de 50, sobre el coseno de 30. Así que prácticamente esta chamba ya se la dejamos a la calculadora y tendríamos que tal que BC va a ser un aproximado de 261.08 libras. Así que ya hemos calculado ambas tensiones, tanto del cable AC como BC, así que vamos a marcarlo aquí abajito como la respuesta en los incisos. Así que para el inciso A de la tensión AC va a ser igual a 351.75 libras. Y luego para el inciso B tenemos que nos dio BC 261.08 libras. Y esto ha sido todo por el ejercicio del día de hoy. Ya sabes que si te gustó puedes indicarlo, suscríbete para más contenido de los siguientes ejercicios en mi canal.